La alegría del festival. El Festival del Valle del Cauca presenta Guía Turística por el Mundo. México. Agencia de Viajes L&M le da la bienvenida en México. Viaje de una en el 660-0300. ¡Que viva México! Playas fabulosas, fiestas espectaculares y antiguas culturas. México es el auténtico tesoro tropical. Tal y como lo conocemos hoy día, existe desde hace más de 150 años. Antes abarcaban un territorio mucho mayor. Sus fronteras se extendían hacia el norte hasta más allá de Texas, Nuevo México, Arizona y California. En la actualidad, su superficie no es más que la cuarta parte de su vecino del norte. No por ello deja de constituir un enorme país lleno de sorpresas y asombrosos contrastes, tanto orográficos como sociales. En Monterrey, un gran complejo siderúrgico surge en el desierto, al norte de Veracruz y a lo largo de la costa de Tabasco. Las torres petrolíferas se yerguen como negros signos de exclamación. Mientras los indígenas mexicanos continúan oficializando antiquísimos rituales. Y a unos 4 millones de turistas anuales que se tuestan bajo el sol tropical de las playas del Pacífico. Esta es México, la México del Golfo, la México del Caribe. Aquí se recorren a través de tierras del interior y la estela de las antiguas civilizaciones mesopotámicas y mesoamericanas. Muchas de las paredes de los edificios públicos de la Ciudad de México están cubiertos por unos magníficos murales. Pero una espesa capa de contaminación cubre a menudo su cielo, ocultando los volcanes de las nevadas cumbres. El Popocatépetl y el Ixtahual, que se elevan a tan solo 60 kilómetros desde el sudeste. Pero si tú no los dejas, ni siquiera... El México del Distrito Federal. Con sus más de 20 millones de habitantes, México es una de las grandes metrópolis del mundo. Por desventura, no es la región más transparente, como el escritor mexicano Carlos Fuente tituló en su primera novela. No obstante, lejos de la creciente inmensidad del Distrito Federal, el aire es una maravillosa transparencia. Existen más de 242.000 kilómetros de carreteras, lo que la convierte en una red variada y la más extensa de América. Las espuelas con luna y estrellas. 2/3 de los 95 millones de mexicanos, una cifra que aumenta casi un 3% cada año, tienen menos de 30 años y además del español, es la lengua mayoritaria y aún hablada en 60 idiomas vernáculos y otros tantos grupos indígenas.
¿Cómo explicarlo todo acerca de este fantástico y arrebatado país? México nos lo explica y dice el filósofo Manuel Zamacona. En México se cree, se vive con furia y con pasión. México ha crecido hasta convertirse en uno de los principales productores del petróleo. Estimulado además por la creciente hallazgo de nuevos yacimientos. Entre la Segunda Guerra Mundial y finales de la década de 1990, la población de México pasó de 22 millones de personas a 95 millones. Un crecimiento demográfico de este tipo significa que la economía mexicana necesita crear 1 millón de puestos de trabajo al año. Además del Distrito Federal, la Ciudad de México, que es la capital del país. La República Mexicana comprende 31 estados. Su constitución, que inspira en la de los Estados Unidos, y el Congreso, que consta de 2 cámaras, el Senado, y con 128 miembros, y la Cámara de Diputados, compuesta por 500 escaños. Como respuesta a la dictadura de 35 años de duración entre 1876 y 1911, ejercida por Porfirio Díaz, que fue desarrollada al amparo de la Constitución. El presidente solo puede estar en funciones durante un mandato de 6 años en toda la vida. No obstante, mientras dura su cargo, ostenta un poder prácticamente ilimitado. Cada sexenio constituye la unidad casi independiente durante el cual se producen constantes reajustes del funcionamiento e importantes cambios y los objetivos del gobierno, lo cual impide que se redacten proyectos a largo plazo. La gran diversidad cultural de México refleja su pluralidad, sus gentes, sus costumbres. 9 meses después de que los conquistadores españoles desembarcan en suelo mexicano, nació el primer mestizo. En la actualidad, la mayoría de la población de México es mestiza. Hay asimismo un gran número de indígenas, unos cuantos españoles europeos, y unos pocos de origen africano y asiático, y existen combinaciones de todos ellos. La región central de México fue el crisol. Los españoles desplazaron comunidades muy numerosas, por ejemplo, en Tlaxcaltecas y los purépechas, hacia el norte, para que sirvieran de fuerza de choque ante los indígenas hostiles. Algunos de los pueblos septentrionales se opusieron ferozmente a la invasión y aún lo hacen. En particular, los raramuris y los mayos, los series, los icholes, los yanquis, que se aferraron con sus viejas costumbres y lo que se le quedaba de las antiguas tierras. Los huastecos sobrevivieron en las montañas, mientras que en las espesuras de las tierras altas de Chiapas, al sur, los tzotziles y los saltales también conservan su viejo estilo de vida. La mayor parte de las tribus orientales de México viven en poblaciones desérticas por todo el Valle de México. Pero quizás lo que más caracteriza a casi todos los indígenas frente a otros grupos sea su mayor disposición hacia la comunidad que hacia el individuo. Como es natural, el indígena que han mantenido viva la cultura son los que muestran mayores diferencias con otros grupos.